Buenos días, bienvenidos a esta charla de cirugía de base del cráneo. Hoy voy a compartir con ustedes el tema titulado craniofaringioma en adultos. Cuando hablamos de los craniofaringiomas, estamos hablando de un tipo histológico de tumores que se clasifican como tumores de bajo grado. Listo, entonces como les estaba diciendo, cuando hablamos de los craniofaringiomas, nos estamos refiriendo a un tipo histológico de tumores que se clasifican como tumores de bajo grado, tumores grado 1. Estos tipos de tumores, digamos que son un tipo histológico de células que se quedan durante la formación embrionaria en todo el trayecto del conducto nasofaringio y son tumores extremadamente raros. Miren que representan tan solo del 1 al 5% de todos los tumores cerebrales. En cuanto a la epidemiología, miremos acá esta tabla que les muestro hacia el lado izquierdo de sus. Les estoy mostrando cómo los craniofaringiomas tienen una distribución bimodal, es decir, en el primer pico que se nos está dando acá en la edad pediátrica, generalmente los 5 y los 15 años, y el segundo pico que no llega a ser tan alto que se produce en los pacientes adultos, generalmente entre los 50 y los 65 años. Por su parte, en esta tabla que les acabo de marcar acá con una X, vemos cómo no existe, digamos que una predilección de este tipo de tumores en cuanto al sexo. Miren que son unas presentaciones muy similares en cuanto a los hombres y a las mujeres. Entonces acá nuevamente les comparto. Estos tipos de tumores tienen una distribución bimodal. La primera está en la edad pediátrica, generalmente entre los 5 y los 15 años. La segunda entre los 45 y los 60 años. ¿Qué los diferencia? Muy bien. En los niños, el tipo más frecuente, digamos que el 90% de las veces, el tipo histológico del craniofaringioma es un craniofaringioma tipo adamantinomatoso. Mientras que en los adultos, el 60% de los casos es un craniofaringioma tipo papilar. ¿Qué quiere decir? El craniofaringioma papilar sí es exclusivamente de los adultos, no se presenta en los niños, mientras que el craniofaringioma adamantinomatoso se presenta hasta en un 40% de los casos en los adultos. ¿Qué nos diferencia ese tipo de histología? ¿Por qué se menciona? Muy bien, tenemos acá un tipo de tumor adamantinomatoso, que generalmente es ese tipo de tumor que se presenta quístico o mixto. Miren acá como estamos viendo una lesión supracelular, miren que tiene un componente anterior importante, listo, que se presentó en un paciente pediátrico, mientras que por su parte la histología del craniofaringioma papilar es ese tipo de tumor que no tiene quistes. Miren acá como les estoy mostrando la lesión supracelular completamente sólida, y este tipo de tumor es exclusivo de los adultos, no se presenta en los niños. En cuanto a las mutaciones, miren cómo tienen completamente una mutación diferente y gracias a Dios, el tipo de los adultos, esta mutación del BRAF, se han empezado a estudiar medicamentos que permitan controlar este tipo de mutación genética para tratar las recidivas. Cuando hablamos entonces de los craniofaringiomas, vuelvo y repito, tiene una distribución bimodal. Pero ¿qué es lo importante? Miren acá en la parte de arriba de sus pantallas, como les muestro en una búsqueda sistemática en PubMed, como la mayoría de los estudios se han realizado en niños. Miren que más de 800,000 papers han sido publicados exclusivamente en niños, mientras que tan solo 1,700 casos se encuentran publicados en la revista médica más grande del mundo en cuanto a estudios de craniofaringiomas en adultos. Es decir, el tema de los craniofaringiomas en adultos es un tema poco estudiado. Miren esto tan interesante. Cuando estamos hablando acá de los tipos de craniofaringiomas, miremos cómo siempre se han descrito más en los niños. Miren que tiene desde el año de 1851 y en cambio miren el craniofaringioma de los adultos que se empiezan a escribir, se empiezan a publicar artículos desde el año de 1946. Pero miren acá, a medida que ha pasado el tiempo, los papers, las publicaciones, los manuscritos en los adultos como han ido aumentando. Es decir, nos hemos olvidado mucho de este tipo de tumores en los adultos. Es verdad que son exclusivamente raros, pero miren la literatura médica cómo cada vez va aportando conocimientos para este tipo de tumores en los
adultos. Este caso fue el primer caso por faringioma. Listo. Es un caso escrito por la persona que le dio el nombre de craniofaringioma, que es el doctor Harvey Cushing. ¿Qué sucede? Miren el doctor Cushing cómo nos da como su perspectiva en el año de 1932 para hablar de los craniofaningiomas. Él nos dice que este tipo exquisito de tumores cerebrales es un problema muy frecuente, muy difícil, con el que tenemos que luchar los neurocirujanos. Es decir, los craniofaningiomas, aunque sean tumores benignos, son tumores que son muy difíciles de manejar. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo que los craniofaningiomas son un reto quirúrgico? Bueno, porque aunque son tumores benignos, tienden a crecer rodeado a unas estructuras vitales, como son las arterias carótidas, el hipotálamo, el tallo hipofisario y el quiasma óptico. Miren que la supervivencia a largo plazo es demasiado alta. Miren que a los 10 años del diagnóstico, más del 90% de los pacientes está vivo. Sin embargo, tiene una alta tasa de morbilidad. Tiene alta tasa de morbilidad con complicaciones endocrinas, complicaciones visuales, complicaciones comportamentales. Y miren la recurrencia como es de alta. Miren que hasta un 62% de este tipo de patologías tiende a recurrir, aún así con el mayor manejo. Inclusive, esos casos, si lo pongo acá en comillas, de resección completa, porque yo no creo en la resección completa de los craniofaningiomas, miren cómo tienen una recidiva tan alta, hasta un 38%. Entonces, los invito a que nos replanteemos esto. Verdaderamente estamos hablando frente a un tumor benigno. En cuanto a este tipo de experiencias y lo que les acabo de comentar, que yo no creo en la resección completa de los craniofaningiomas, me estoy basando en los artículos que se publicaron por estos dos grupos. El grupo de la Universidad de Toronto, digamos que está liderado por estas dos personas que quizás sean las personas que más escriben sobre craniofaningiomas, que son el doctor Rutka, neurocirujano pediátrico, y el doctor Fred, que es neurocirujano de adultos. Estas dos personas quizás sean los que escriban más sobre los craniofaningiomas. Y un dato de cultura general. Digamos que la fórmula de usar interferón alfa en los craniofaningiomas quísticos fue planteada en esta universidad, y ese tipo de tratamiento se llama el protocolo de Toronto. Y por otra parte está una persona relativamente joven, que es el doctor Juan Fernández Miranda, que está en la Universidad de Stanford, que digamos que es una de las personas que más ha escrito sobre el abordaje endoscópico extendido para los tumores de la base del cráneo. En cuanto a los síntomas, tenemos que hacer una división aquí en cuanto a los síntomas, porque generalmente los síntomas que nos afectan a nuestra población de la charla de hoy, que son los adultos, son síntomas dados por hipertensión. Es decir, ese tipo de tumores empieza a crecer, los pacientes empiezan a presentar síntomas visuales y cefalea. Diferente a los niños, donde los síntomas, además de los síntomas de hipertensión endocraniana, presentan trastornos endocrinos, trastornos en el crecimiento y trastornos comportamentales. Miren cómo la forma de presentación varía un poco. En cuanto al enfoque diagnóstico, digamos que es más fácil sospechar un craniofaringioma en los niños. ¿Por qué? Porque en los niños el craniofaringioma es el principal tumor que se presenta, diferente a los adultos, donde el principal tumor celular que vamos a encontrar es el adenoma hipoficiario, las metástasis, los meningiomas, los aneurismas gigantes, y raramente vamos a sospechar de un craniofaringioma. Entonces miren que ya de por sí el hecho de tener una masa supracelular en un adulto no nos lleva inmediatamente a a tener la sospecha de un craniofaringioma, diferente a lo que pasa en los niños. El manejo de este tipo de patologías, sin lugar a duda, la cirugía continúa siendo el gol estándar. Listo. La resección completa, digamos que se ha reportado en menos del 50%. Miren cómo es de difícil lograr una resección completa en este tipo de patologías. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a todos los asistentes, especialmente a los más experimentados, a los cirujanos de la base del cráneo, y es la siguiente: ¿es posible realizar una resección completa de un craniofaringioma preservando las funciones hipotalámicas? Yo creo que no. Y nuevamente la pregunta del futuro, la pregunta dirigida: ¿cuáles son esas terapias médicas dirigidas para ese tipo de mutaciones? Ese es el futuro. El futuro de la oncología no está en la cirugía.
están las terapias médicas. En cuanto al grado de resección, digamos que es una pregunta que se ha hecho mucho y yo la quiero hacer también acá a los profesores, es ustedes qué prefieren, hacer una cirugía completa o hacer una cirugía con una resección subtotal más un manejo adyuvante, que en la mayoría de las series es la radiación. ¿Qué preferimos nosotros? Si me preguntan a mí, siempre voy a preferir una cirugía subtotal y darle radiación. Miren acá, ¿qué nos dice la literatura? Miren cómo ha cambiado la perspectiva sobre este tipo de manejos. En color azul vemos las series publicadas de los estudios donde se les hacía resección completa a los pacientes. Miren en la línea punteada cómo se ve que a lo largo del tiempo los estudios han dicho no hagan resección completa. Miren esta línea, la línea punteada azul, cómo va decayendo desde este estudio del año 2004 hasta cuando se publicó el año 2015. Por su parte, en color naranja, se están mostrando los estudios publicados del beneficio de hacer una resección subtotal y dar manejo adyuvante. Miren en la línea punteada cómo la mayoría de los estudios de ahora está surgiendo y están apoyando este tipo de resección. La resección parcial con radiocirugía o radiación adyuvante. ¿Cómo son los desenlaces postoperatorios? Muy bien. Acá les muestro. Cuando hacemos solo resección subtotal sin radiocirugía, al año tenemos una sobrevida de un 96.5%, los 2 años de un 95.6% y finalmente a los 10 años de un 90%. Cuando hacemos radiación, cirugía parcial con radiación, miren cómo también se mantienen altas tasas de sobrevida. Listo, miren a los 10 años de casi un 90%. Cuando tenemos una resección total, una sobrevida de un 96%, un poco más alta. Y obviamente todo eso tiene que ver con el grado del tamaño del tumor. Y digamos que ustedes se pueden estar preguntando, pero bueno, la resección total no es una sobrevida que es un poco más alta. Sí, pero ¿cuál es la morbilidad? ¿Cuál es la calidad de vida de nuestros pacientes que le hacemos una resección subtotal? Por lo cual yo considero que no se debería intentar hacer una resección completa si voy a tener en juego la calidad de vida de nuestros pacientes. En cuanto al tipo de abordaje, la pregunta que se hacía en el pasado era si era necesario hacer un abordaje endoscópico o un abordaje transcranial. Yo les digo hoy que esta palabra versus no la deberíamos utilizar más. Yo creo que uno puede escoger el uno o el otro y en algunos casos incluso hacer los dos tipos de abordajes. Voy a tratar de darles algunas pistas sobre cómo escoger un tipo o otro tipo de abordaje. Miren todos los abordajes que se pueden hacer. Miren la cantidad de abordajes que podemos hacer. Va a ser un abordaje terional, un abordaje orbitocigomático, un abordaje endoscópico. Listo. Todos tipos de abordajes interhemisféricos, abordajes subfrontales. ¿De qué depende? Primero, algo que no nos muestra esta tabla y es de la capacidad del entrenamiento del cirujano. Y segundo, que sí no lo muestra, es dónde está ubicada la lesión. Entonces, la pregunta es, ¿existe un abordaje superior a otro? La respuesta es no. No existe un gol estándar que usted pueda usar para todos los tipos de craneofaringioma. Usted tiene que individualizar cada caso, dónde está su craneofaringioma, cuál es el grado de extensión, qué es lo que usted quiere hacer con su paciente y obviamente qué tan capacitado está usted para hacer cada tipo de estos abordajes. Miremos acá en la literatura nuevamente. Miren, cuando hacemos una búsqueda sobre el tipo de abordajes, cómo nos salen muchísimos más estudios sobre el abordaje endoscópico, 290 estudios publicados, mientras que en el abordaje transcranial 165. ¿Y qué es lo interesante? Miren acá. Si vemos acá esta tabla, vemos que el abordaje transcranial se ha descrito desde mucho antes, miren, desde 1970, pero el abordaje endoscópico, que es más nuevo, es el que se viene usando. Es decir, primero usamos el abordaje transcranial para todo, pero posteriormente los estudios empezaron a ver, digamos que un grado de seguridad mayor con el abordaje endoscópico. ¿Y por qué? Acá les traigo los estudios por el Dr. Fred Gentili, es neurocirujano especialista en base de cráneo de la Universidad de Toronto, que digamos, como ya les había comentado antes, es quizá una de las personas que más
publicaciones tiene sobre el manejo de los craniofaningiomas en los adultos. ¿Qué nos dice él? Bueno, él nos dice que la ruta subquiasmática, es decir, la ruta por un abordaje transnasal endoscópico, digamos que es más segura. ¿Por qué? Porque la mayoría de los craniofaningiomas son retroquiasmáticos. Y si usted tiene un faringioma retroquiasmático, es casi imposible llegarles por una ruta transcranial. Y si usted llega por una ruta transcranial, el grado de resección va a ser menor. Por lo cual, la mayoría de los craniofaningiomas se pueden abordar por una ruta transnasal endoscópica. Miren acá un aporte muy interesante de la literatura, y es que todos los estudios, y vuelvo y repito, todos los estudios de la cirugía de los craniofaningiomas en adultos son estudios de series de casos. Miren el grado de evidencia tan baja que tienen. No existen ensayos clínicos y obviamente no existen metaanálisis. Todos los estudios sobre el abordaje quirúrgico de los craniofaningiomas son estudios de series de casos. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque menciono esto, porque como lo dije iniciando esta parte de la charla, no existe un abordaje superior a otro. Usted tiene que individualizar cada charla. En cuanto hablamos del abordaje endoscópico, mire por qué se plantea que es una ruta más segura. Primero, porque es una ruta más directa. Veremos cómo vamos a llegar directamente al craniofaringioma, y como les había dicho, iremos acá como en amarillo está el quiasma, como la mayoría de los craniofaningiomas son retroquiasmáticos, por lo cual la ruta transnasal es una ruta directa, diferente a una ruta transcranial, que aunque se puede llegar al quiasma es muy difícil, por lo cual digamos que yo considero que la mayoría de los craniofaningiomas se pueden tratar con una ruta transnasal endoscópica, eso sí, individualizando cada caso y conociendo la capacidad del cirujano. ¿Por qué? Miremos acá, les voy a tratar de hacer una comparación entre el grado de abordaje endoscópico que se debe hacer para la resección de un craniofaringioma en comparación con el abordaje que hacemos para un adenoma hipofisario. Aquí en rojo les estoy mostrando osteotomía que se tiene que hacer para sacar un adenoma de hipófisis en comparación, ahí se los pongo en naranja, con el grado de fresado, ¿cierto? Con ese abordaje endoscópico extendido que se recomienda hacer para la resección de un craniofaringioma, que como dije, son tumores benignos, entonces tienden a tener un crecimiento más grande hasta que hacen síntomas, por lo cual cuando estamos abordando un craniofaringioma, casi siempre son tumores mayores de 3 centímetros. Miren, acá qué es lo que vamos a ver. Miren lo que se tiene que fresar. Tenemos que ver el tubérculo en el plano, tenemos que tener cuidado con los rebordes carotídeos. Listo, con el nervio óptico usted tiene que estar familiarizado con la anatomía. Y ustedes podrán estar pensando, sí, Felipe, eso se ve muy bonito, pero es un preparado anatómico. Muy bien, esto es lo que se ve en cirugía. Estos son fotos cortesía del doctor Fred Gentilis, que vuelvo y les digo, es uno de los cirujanos de base del cráneo que más escribe sobre esto. Entonces, hay unos requisitos básicos que se tienen que tener cuando vamos a hacer este tipo de cirugías. El primero y el más importante, conozcan la anatomía. Usted tiene que saberse esto de memoria. Tiene que hacerlo en un equipo entrenado. Recomiendo, siempre que vamos a hacer cirugía de craniofaringioma, entrar con un otorrinolaringólogo y un neurocirujano experto en base de cráneo. También tenga un equipo, digamos que avanzado. Digamos que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar solo con el lente de 0 y de 30 grados, pero existen diferentes tipos de lentes, existen lentes tipo camaleón. Yo considero que cuando nos estamos enfrentando a este tipo de patologías, tenemos que tener todos los ángulos de abordaje para lograr el mayor grado de resección segura. Haga un abordaje combinado binasal, es decir, trabaje a 2 manos. Somos neurocirujanos, estamos acostumbrados a trabajar en el microscopio con las 2 manos. Dígale a alguien que le camaree, no se crea Superman. Usted puede tener a alguien que le camaree y usted con sus 2 manos estaría trabajando igual a como trabaja en microcirugía. Por lo cual recomiendo haga un abordaje combinado. Este tipo de cirugía se tiene que hacer entre 2 cirujanos. Una cosa que sí pongo a consideración de los expertos es que consideran de tener una guía intraoperatoria, es decir, un neuronavegador acoplado al endoscopio y tenga el demás tipo de equipos necesarios para esta cirugía.
¿Cuál es, digamos, una desventaja de la cirugía endoscópica? Que necesita una curva de aprendizaje muy alta. No todos los cirujanos que hacen endoscopia pueden sacar un craniofaringioma. Recuerden lo que les mostré. El grado de osteotomía para sacar un adenoma de hipófisis no es tan amplio como el que se usa para sacar un craniofaringioma. Muy bien, acá les tengo un caso. Tenemos una paciente de 60 años, ella consulta con una cefalea asociada a un deterioro visual. No sé si alguno de los R1 o de los R2 nos quiera decir qué estamos viendo en esta imagen. Yo sé que estaba Cristian, no sé quién más de los R2 estará por ahí. Bueno, como nadie quiere participar, estamos viendo una lesión completamente supracelular. Miremos acá cómo está la silla, las voy a mostrar. Joan, adelante. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? De nada, muy bien, hombre. Saludos. Bien, bien. Bueno, no. Como habías dicho, pues hay una lesión principalmente tipo quística supracelular que compone el tercer ventrículo y está generando una hidrocefalia o una dilatación ventricular biventricular. Listo. Y la lesión la ves supracelular, prequiasmática, retroquiasmática. Supracelular, retroquiasmático. Muy bien. Entonces la pregunta, Joan, es, pues no la tienes que responder vos. Si hay alguien a tu lado, le puedes preguntar cuál es el mejor abordaje en este caso. Sea al lado del doctor Ignacio González. Yo creo que por las características del seno esfenoidal y por las características de la lesión, yo creo que una abordaje transfenoidal podría ser una buena. De acuerdo. Miremos acá, entonces como les estaba diciendo y como dijo Joan muy bien, estamos sobre una lesión supracelular, completamente retroquiasmática, que está elevando el tercer ventrículo. Tenemos un seno completamente neumatizado, por lo cual la ruta transesfenoidal, miren que es una ruta menos invasiva y más directa, ¿cierto? El abordaje que se usó en este caso, efectivamente, fue un abordaje transesfenoidal. Miremos acá entonces ya cuando hacemos la osteotomía que se hace. Miremos en la imagen de arriba, cortesía del doctor Cohen Gadol. Eso es un artículo que él publicó con el doctor Prevedelo. Saludos para la doctora Amanda que está con el doctor Prevedelo en estos momentos. Miremos acá ellos como nos muestran. Usted tiene que exponer la carótida, tiene que hacer un abordaje extendido. Abrimos la dura madre en cruz y miren acá cómo se está abriendo. Miren acá, voy a tratar de hacer la cruz que ellos estaban haciendo en este instante. Un abordaje extendido. Después de que usted tenga abierta la dura, lo que usted tiene que hacer es un debulking, es decir, lo que usted se encuentra inmediatamente abre la dura es tumor. Todo esto es tumor. Haga debulking. Usted hace debulking, te va a permitir, digamos que usted está disminuyendo el tamaño del contenido, por lo cual puedes hacer una despegando la cápsula del tumor del quiasma. ¿Listo? Vemos acá cómo están despegando toda esa cápsula del tumor del quiasma para hacer una disección y la resección de la cápsula completa. Cuando usted hace un debulking, hace una disección extracapsular, puedes hacer la separación de la cápsula del quiasma y posteriormente procedes a hacer la resección del mismo. ¿Listo? Miren acá, este caso entonces, como mencionó Joan, miren cómo se hizo un abordaje endoscópico extendido. Listo, una lesión completamente supracelular retroquiasmática. Listo, miren cómo no se ve una fístula. Pero miren qué pasa. En este caso, alguien quiere mencionar, es el mismo caso. Está la resonancia de 3 meses postoperatoria. Este sí como para un R3 o un R4 o un R5. ¿Alguien quiere mencionar qué se ve? Bueno, en este caso se ve una residuo tumoral muy pequeña. Miren acá cómo se ve una residuo tumoral diminuta, pero es lo que pasa en los craniofaningiomas. Aunque son lesiones benignas, miren que la recidiva, inclusive en esos casos, abro comillas, de resección completa, cierro comillas, pueden llegar a ser hasta de un 38%. La pregunta es, ¿qué hacer con estos casos? Tenemos una paciente adulta, consultó por cefalea, tuvo una mejoría de su discapacidad visual, se le hizo un abordaje endoscópico extendido,
no tuvo complicaciones intraoperatorias o transoperatorias, pero a los 3 meses la resonancia nos muestra que tiene una recidiva tumoral. ¿Qué hacer con esto? Observación, radiocirugía o nueva intervención. Este caso del doctor Fred, él optó por observación y el paciente continúa completamente sano. Esta, digamos que es una de las series más grandes de craneofaringiomas. Miren, el autor es el doctor Yazafin, digamos que es el padre. Hola. Perdón, yo creo que solamente un aporte ahí. Yo no creo que sea, pues no le pongamos recidiva a los pacientes cuando le hacen resonancias muy tempranas, porque es más probable que sea un residuo. Ok, un residuo tumoral. Listo, Dani, gracias. La pregunta, digamos, se continúa siendo la misma. ¿Qué hacemos con ese tipo de tumores con una resonancia temprana donde nos queda un residuo? Cuando el residuo es menor de 3 centímetros, debemos optar por observación. ¿Listo? Les está comentando este caso, miren la fecha, 1990, es una de las series más grandes de craneofaringiomas, donde el doctor Yazafin estudió, digamos, que son las complicaciones a largo plazo. Tenemos la mayoría de los pacientes que fueron adultos en las complicaciones que se presentaron. Miren que aunque son tumores benignos, tienen alta morbilidad. Diabetes insípida, casi un 90%. Listos. Todos conocemos que en las cirugías endoscópicas se presenta una diabetes insípida que en la mayoría de los casos es transicional. Pero miren, el reemplazo hormonal permanente, miren que llega a ser casi de un 90%. Entonces la pregunta que les hacía al principio, yo creo que ya tiene respuesta. Es, digamos que es seguro o es necesario hacer una resección completa y es posible preservar las funciones endocrinas. Yo considero que no. Y miren acá esta complicación, una obesidad postoperatoria que es de los niños. Entonces miren que aunque estamos enfrentando un tipo de tumor que son tumores benignos, miren que tiene una alta morbilidad. En cuanto a los abordajes microquirúrgicos transcraneales, tenemos muchos tipos de abordaje que podemos hacer. El primer abordaje que les traigo es un abordaje perional. Miren que a través de un abordaje perional podemos llegar a la ubicación del tumor, pero miren que tenemos ciertos tipos de complicaciones. Especialmente tenemos que saber qué tipo de quiasma tiene nuestro paciente. Es decir, miremos acá otro tipo de abordaje. Este es un abordaje que le van a hacer un abordaje subfrontal que se puede hacer unilateral, es decir, una craneotomía de un solo lado, o un abordaje bilateral. El doctor Rutka, digamos que es uno de los que recomienda hacer abordajes bilaterales, pero por su parte hay otros autores que consideran hacer un abordaje unilateral, preservando el otro lado, ese corredor, para las recidivas. ¿Listo? Entonces, tenemos este tipo de tumor. No sé si alguno de los R1 quiere participar de los R2. ¿Qué estamos viendo? Listo, estamos viendo una lesión supracelular. Miren que es sólida. Listo. Miren que es retroquiasmática. Y el abordaje que le hicieron ellos fue un abordaje perional. Entonces miren acá, como en el abordaje perional, aunque podemos llegar a donde está la ubicación de nuestro tumor, miren cómo es más difícil proteger el quiasma, proteger las estructuras. Sin embargo, acá ellos lograron una resección completa. ¿Listo? Entonces, cuando estemos frente a un craneofaringioma, vuelvo y lo repito, no existe un abordaje con estándar. Tenemos que individualizar cada caso. Entonces, cuando tenemos una lesión que es celar y con componente supracelular, el primer tipo de abordaje que tenemos que pensar es en un abordaje endoscópico transnasal. ¿En qué varía si usted lo hace o no? En su capacidad digamos, en su curva de aprendizaje. Listo, tenemos acá este caso. Nuevamente tenemos una lesión celar con componente supracelular, es mixta. Se le hizo un abordaje endoscópico transnasal y miren cómo se le hace una resección completa. ¿Qué sucede? Para las lesiones supracelares, nuevamente, también se puede hacer un abordaje endoscópico transnasal, listo, pero también se le puede hacer un abordaje subfrontal o traslámina terminales. Miren por qué. Si estamos hablando de este tipo de lesión, nuevamente tenemos una lesión supracelular sólida. Podemos hacer una ruta transnasal para hacer un abordaje extendido o
Vamos a hacer una ruta acá, subfrontal, translámina terminalis. Miren cómo llegaríamos a una ruta completamente transcraniana, listo, y como en los dos casos se logra una resección completa. Algo que hay que tener en cuenta es el tipo de quiasma que tiene nuestro paciente. ¿Y a qué me refiero? Miremos acá la primera imagen donde voy a colocar una X sobre la glándula hipófisis. Es un quiasma central. Listo, ya que digamos que nos referimos con un quiasma central, es el tipo de quiasma más frecuente. Voy a tratar de marcar acá el quiasma. Miren cómo el quiasma está completamente encima de la silla. Eso está claro. Voy a colocar acá unas flechitas. El quiasma está completamente encima de la silla, o sea, es un tipo de quiasma central. Cuando usted tiene un tumor celar y se produce un crecimiento de la silla, vemos acá cómo el tipo de tumor empieza a crecer, el tipo de déficit visual es este que voy a marcar acá con una X. Miren cómo se da una hemianopsia bitemporal. Listo. Este tipo de quiasma este tipo de patologías, como cuando el tumor crece, te rechaza el quiasma hacia arriba, lo puedes abordar tanto por ruta transnasal o por ruta transcraniana, siendo obviamente preferible y menos, digamos, con menos complicaciones la ruta transnasal. Pero si usted tiene este tipo de quiasma, lo voy a marcar acá nuevamente con una X, un quiasma que esté prefijo, es decir, miren cómo el quiasma está adelante de la silla. Ese tipo de quiasma es más difícil abordarlo por ruta transcranial, especialmente si es una ruta subfrontal. ¿Por qué? Cuando este tumor crezca, lo que va a hacer es que este quiasma te lo va a parar en sentido vertical. Entonces, si usted entra por una ruta subfrontal, lo que te vas a encontrar de frente va a ser el quiasma. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero obviamente va a ser más seguro y más fácil hacer una ruta transnasal. Y miren el tipo de déficit que nos da. ¿Y por qué nos da este tipo de déficit? Porque miren que voy a marcar acá la campimetría. ¿Por qué nos da este tipo de déficit que es casi una cuadrantopsia? ¿Por qué? Porque miren que el tumor al crecer, lo que nos va a comprimir van a ser, digamos que las radiaciones ópticas. Listo, no nos comprime el quiasma, sino las radiaciones ópticas. Y por tercero, voy a marcar nuevamente acá con una X, un quiasma que esté posfijado. En acá les marco como el quiasma está posterior a la silla. Listo, cuando crece entonces nuevamente se produce un quiasma en sentido vertical. Listo, y cuando crece el tumor, lo que nos va a comprimir va a ser los nervios ópticos, por lo cual esta es la campimetría que nos va a presentar. Nuevamente, en este tipo de pacientes, ¿se puede hacer una ruta subfrontal o un abordaje regional? Sí se puede hacer, pero va a ser más seguro una ruta directa con un abordaje transnasal. Entonces miren que cuando estamos enfrentando este tipo de pacientes, también es importante pedir una campimetría que nos pueda ayudar, si tenemos duda, a saber qué tipo de quiasma tiene nuestro paciente. Listo, seguimos con este tipo de casos. Tenemos acá una lesión que está en el tercer ventrículo. Miren acá, son los craniofaringiomas más raros, los que nacen directamente del tercer ventrículo, y se le puede hacer, bien sea una ruta transcraniana, listo, se le puede hacer inclusive una ruta transcalloso, digamos que es más complicada. ¿Se le puede dar una ruta transcraniana con un abordaje extendido? Sí, pero cuando usted va a llegar al tercer ventrículo con un abordaje transnasal, al tener que hacer un abordaje extendido tan amplio, la mayoría de los pacientes van a salir con fístula de líquido cefalorraquídeo. Este paciente se puede hacer con un abordaje terional, listo, que diría, digamos, que un abordaje más directo, pero más complicado. En cuanto al grado de resección, entonces miremos, cuando tenemos un paciente con una lesión puramente intracelular, es preferible hacer una vía endoscópica extendida transnasal. Miren acá el grado de resección, listo, 92%. Listo. Si tenemos una lesión que sea supracelular, usted le puede hacer, bien sea una vía transcraniana, yo aconsejo una vía subfrontal translámina o una vía endoscópica, que sí o sí me sigue pareciendo la más directa y la mínimamente invasiva. Listo. Nuevamente acá, cuando tenemos un tumor completamente supracelular, nuevamente se le puede hacer una vía transcraniana o una vía más recomendable, más directa, endoscópica transnasal. Pero cuando tenés una vía
un tumor que está completamente en el tercer ventrículo, son craneofaniomas raros, ¿se puede hacer una vía transnasal? Sí, se puede hacer una vía transnasal, pero ahí sería más complicado. Entonces, el abordaje preferido en este tipo de pacientes es la ruta transcraniana. En cuanto a las comorbilidades, ustedes miren acá, el déficit visual, miren acá con el abordaje transnasal, como 25 pacientes presentaron déficit visual, listo, pero miren que la mayoría mejoró. En comparación con los pacientes que tenían un tumor en el tercer ventrículo, solo 13 pacientes fueron intervenidos, como 6 pacientes tenían déficit visual y miren, la mayoría no cambió. Listo. Eso era todo lo que les tenía por hoy. Me gustaría escuchar comentarios, ojalá de los docentes que ya han tenido más experiencia con este tipo de patología y sobre cómo ellos deciden qué tipo de abordaje van a hacer. Y también, digamos, qué herramientas tenemos en Colombia y más específicamente en Medellín para hacer una cirugía completa de los craneofaniomas. Muchas gracias. Gracias, Pipe. Pipe, yo tengo pocas cosas para decir. La endoscopia, una maravilla, pero requiere una experiencia grande porque pasar de la hipófisis a hacer abordajes ya intracerebrales es muy difícil, no solamente por la corrección de la fístula, sino por las estructuras anatómicas, las arterias y todo lo que hay allí hace que esto sea muy difícil. Entonces, yo creo que por eso muchas veces preferimos la vía transcraneal. Eh, con respecto a lo que dijiste de que los tumores no se pueden sacar, eso es cierto casi siempre porque es un tumor que es muy pegajoso y por eso también me parece tan difícil la vía endoscópica. Yo he visto que mis compañeros expertos en endoscopia a veces no tienen un resultado tan maravilloso como el que uno esperaría y me gustaría pues oír el comentario de ellos. Yo creo que esto es un tumor difícil para cualquier cirujano y por cualquier vía, pero mientras uno tenga la experiencia poderosa en meter un endoscopio por allá, yo creo que lo tiene que hacer por vía transcraneal. El doctor Héctor levantó la mano. Si fue por error, me gustaría oír a Daniel o a Pacho. Adelante, Héctor. Sí, a mí me parece que esta es una patología que de por sí es muy desagradecida en la evolución que tiene el paciente. Más que todos los detalles anatómicos que plantea Felipe, los tipos de abordajes, yo creo que en la actualidad uno de los principios que debe establecer el médico tratante es que qué va a hacer con el paciente. Si va a buscar una resección completa o si en realidad lo que va a buscar es disminuir la morbilidad en el paciente. Yo tengo, pues en todos esos años que he tenido de experiencia, he tenido pacientes con resección completas y han quedado muy bajitos, gorditos y con soporte hormonal. Y también he visto pacientes que recidivan y lo único que le ha servido a ellos es la radiocirugía. En el momento actual yo creo que hay patologías que uno dice, lo mejor para este paciente es hacer una resección lo más amplia posible, buscar como la resección completa en ese tipo de patología que hay tanto trastorno desde el punto de vista hormonal. Yo creo que en este momento no me parece muy lógico. En este momento la posición que yo he tenido con respecto a los craneofanigiomas es hacer una resección lo más amplia posible y dejar el resto a la evolución o de una vez iniciar la radiocirugía. Pero desde el punto de vista nuestro servicio en este momento aquí en el neurológico, pues con la presencia aquí de Daniel, se ha hecho abordajes seno esfenoidal. También he hecho, la semana pasada se hizo uno transcraneano y pienso que el residuo, yo no sé en este momento tan
tan temprano de ese paciente que presentaron, si es en realidad recaída o residuo. Daniel dice que es residuo, y yo pienso a mí que es residuo. La idea en estos pacientes, sí creo que toda la parte anatómica, porque eso hace parte de la neurocirugía, es demasiado importante, sobre todo para enfrentar los retos de los diferentes abordajes. Pero me parece más importante que el punto de vista que se debe plantear todos los neurocirujanos cuando van a enfrentar este tipo de patología es el plan quirúrgico con respecto a la lesión. Vamos a buscar una resección completa o vamos a buscar la descompresión para mejorar síntomas en el paciente sin alterar su función hormonal. Gracias, Héctor, de acuerdo. Pacho, Daniel, ¿tienen algún comentario? Hernán, adelante. Hernán Barrientos. Muy buenos días, muy buenos días. Yo quería reforzar el concepto que acaba de dar el profesor Jaramillo, totalmente de acuerdo. Este tipo de tumores que son difíciles de resecar completamente, o cuando se resecan completamente, las consecuencias hormonales sí, pues casi siempre son muy malas. Yo creo que se hace mucho énfasis de hacer lo que dice el profe, una resección lo más segura posible, descomprimir las estructuras y buscar un tratamiento adyuvante. La radiocirugía también, como mostró Felipe, es una muy buena alternativa, y yo creo que cuando se puede realizar se alcanza un buen control local, que es lo que uno busca con estas lesiones, que también, como dijo Felipe, son lesiones que recaen muy frecuentemente. Yo creo que el plan quirúrgico de estos pacientes es hacer una resección, ya sea cualquier vía, la vía que el cirujano mejor le convenga, y descomprimir las estructuras buscando tener una lesión pequeña y susceptible para tratar con tratamiento adyuvante con radiocirugía. En el instituto hemos tratado hasta el momento 23 canofaringiomas con tratamiento fraccionado la mayoría, porque casi siempre está muy cerquita la vía visual, que es uno de los principales órganos a cuidar, órganos a riesgo, y los resultados han sido buenos en lo que llevamos de seguimiento. Han recaído como 2 de 23 en el seguimiento. Entonces yo creo que sí es muy interesante tener desde entrada cuál es el plan terapéutico, y el quirúrgico definitivamente no es buscar la resección completa, sino más bien buscar una descompresión, ya sea de la vía visual y de las estructuras en esa parte diencefálica. Entonces yo creo que hacer énfasis en lo que dice el profe Jaramillo. Bueno, aprovecho que estás acá para que me hagas una claridad, si querés, a modo de propaganda. Contame la radiocirugía del Instituto Neurológico, ¿en qué se diferencia de la radiocirugía, por ejemplo, de la Clínica Las Américas, que la llaman radiocirugía fraccionada estereotáxica con acelerador lineal? ¿Cuál es la diferencia realmente? La radiocirugía, como yo lo he manifestado en múltiples ocasiones, la radiocirugía no es una máquina, sino que es una forma de tratamiento que consiste en dar dosis muy altas de radiación en pocas fracciones, siempre menos de 5. Cualquier máquina o equipo que sea capaz de dar de manera segura dosis por fracción mayor de 8 a 10 grays, o 5 grays por fracción, hasta 5 fracciones lo puede realizar. La diferencia que tienen los equipos es que algunos requieren marco y algunos no requieren marco, y la precisión que se alcanzan para lograr un tratamiento aptamente, digamos, preciso y submilimétrico. Por ejemplo, el Cyber, que es una forma de hacer radiocirugía, es una máquina que es capaz de hacer radiocirugía, utiliza una máscara termoplástica, y la técnica consiste en que cada vez que vas a irradiar, el equipo controla y sabe exactamente dónde está la estructura a tratar y corrige en el momento. El tuyo Esa es la gran Cyber, ventaja. perdóname, el del neurológico es el Cyber. Sí, señor, el del neurológico es el Cyber, a diferencia de otros equipos. Por ejemplo, yo no conozco muy bien cómo están haciendo la radiocirugía en la Clínica Las Américas, no sé cómo la están haciendo, pero lo que se refieren seguramente es a que son capaces de dar el dosis en pocas fracciones. Tendría yo que empaparme exactamente qué es lo que... Sí, empaparme exactamente cuál es el equipo que tienen allá. Por ejemplo, en Bogotá y en Cali hay un equipo que tiene un Gamma Knife, que digamos ha sido el prototipo esencial
con el cual se ha hecho radiocirugía de manera tradicional. Los primeros equipos de radiocirugía tipo gamma se tenía que fijar la cabeza a un marco estereotáctico y no se podía, o digamos no era práctico hacer más fracciones. Cuando fue avanzando la técnica, se dieron cuenta que a veces por el tamaño de la lesión o por los órganos a riesgo no era seguro dar un tratamiento en una fracción, entonces tuvieron que avanzar a hacer un tratamiento ya con máscara. Resumiendo, la diferencia precisamente es que es la forma de fijación y el seguimiento que hace intrafracción del tratamiento a seguir. Yo creo que esa es la diferencia. No sé si quedó claro. Sí, quedó muy claro, pero ellos ponen radiocirugía estereotáxica con acelerador lineal fraccional. Y yo no veo que pongan marco. ¿Cómo es ese concepto de estereotaxia sin marco en radioterapia? Yo creo que más bien yo creo que es una forma, digamos, semántica. A ver, tradicionalmente la radiocirugía se refería a un tratamiento con una sola fracción. Después, por ejemplo, en 2011 se reunieron en el mundo toda la gente que hacía radiocirugía y dijeron, no, radiocirugía se puede hasta 5 fracciones. Y luego, después, y eso lo llamaban radiocirugía hipofraccionada. Pero también han llamado a eso SBRT, que es radiocirugía fraccionada, cuando se dan más fracciones. Y el acelerador lineal es porque es el equipo que es el que produce los fotones de alta energía. Entonces yo creo que es eso. No ponen marco, no sé, no sabría decir, profe, qué tipo de tratamiento están haciendo. De pronto en estos días averiguo y le puedo contar, profe, cuál es la diferencia que están haciendo allá. Gracias, Hernán. Muy buena la aclaración. O sea que tú consideras que en Medellín el mejor equipo es el de ustedes. Pues, profe, hasta donde yo conozco, el único equipo que solamente se dedica a hacer radiocirugía es el CyberKnife. En Medellín no hay otro equipo que sea precisamente para él. El CyberKnife, una de sus ventajas y también de sus desventajas es que no puede hacer nada más. Es un equipo diseñado completamente para hacer radiocirugía y en eso ha avanzado y ya llevamos más de 1.300 pacientes tratados con buenos resultados. Entonces, los otros equipos son aceleradores lineales que los adaptan para buscar dar una dosis muy alta por fracción, que es el concepto de la radiocirugía. ¿Y cómo hacen para actualizar el Luego que lo he software entendido. a 4.700? ¿Cómo? ¿Cómo hacen para actualizar el software con el dólar a 4.700? De nosotros, no, el software del instituto está, ya hay 2 generaciones adelante de Cyber. Ok. Sí, nosotros estamos trabajando con el software de hace varios años. Eso no se puede actualizar porque eso es exageradamente costoso. Yo creo que la tecnología Cyber es una tecnología muy cara para nuestro medio. Ya lo tenemos y hemos podido aprovecharlo, pero definitivamente eso es muy costoso y ahora con el dólar es increíble, eso es imposible. El equipo se compró cuando el dólar valía 1.800 pesos y mira dónde va. Ya llevamos 10 años con eso. Muy caro. Bueno, yo no tengo más comentarios. Muchas gracias. Gracias. Si no hay más Aló. comentarios. Aló. Hola, Daniel. Bien, yo, profesor. Yo. Profe, no, es solamente como para cerrar y redondear lo que estaban conversando y lo que estabas poniendo, pues, Felipe. Yo creo que uno al principio, cuando se dedica, sobre todo, y voy a hablar de mi parte, pues, que es base de cráneo, uno se enamora de los abordajes al inicio. No se enamora de las patologías, sino de los abordajes. Y bueno, yo creo que nos pasa a todos, les pasa en columna. Yo lo he visto, pues, en varias subespecialidades, que uno llega y dice, es que este tipo hace XLIF casi siempre o ALIF casi siempre, y uno se va enamorando de diversos abordajes y después va, por decirlo de alguna manera, madurando y va viendo que uno, o sea, que sí, eso es verdad, así se ría, profe, uno va madurando, ¿no? Uno llega y dice, venga, es que no todo se puede hacer por endoscopia, es que la endoscopia es muy linda, es lo que a uno le gusta y es toda la cosa, pero uno tiene que aprender a decir, a pesar de que es lo que más me gusta a mí, este es para hacerlo por arriba. Regresemos y hagamos lo más simple posible y no lo vamos a sacar todo. Pierde el fanatismo, tanto por el abordaje como por los resultados excelentes. Uno tiene que
es el craniofaringioma muy práctico. Yo iría por abajo, lo mete por abajo, pero, y se lo dije a Felipe antes de esta charla, y era que en los tumores, o sea, los craniofaringiomas de los adultos son diferentes de los de niños, no solamente por la patología, o sea, por la distribución de patologías que tiene, sino por la distribución anatómica que tiene. Son más comunes en el tercer ventrículo. Son más comunes que tengamos que hacer abordajes transcraneales tras lámina terminal. Es más común en los niños que, pues, o sea, en algunos niños que nos metamos por debajo. Y muchas veces en los pacientes adultos somos menos agresivos. Entonces son cambios que uno tiene que tener con estos pacientes con craniofaringioma. Entonces, sí, es verdad que uno a veces dice todo por endoscopia y todavía hay que defender la endoscopia en craniofaringioma porque la evidencia va para allá. Y es decir, la mayoría se deberían poder meter por endoscopia, pero hay que ser muy prácticos y perder el fanatismo que la endoscopia va a solucionar la mayoría de estos tumores. Pues.